Un hombre de 45 años está a punto de perder su vida en la silla eléctrica cuando dice algo en sus últimas palabras que hace que todos se queden impactados. No te pierdas esta increíble historia. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ver todas nuestras historias. Javier, un hombre de 45 años, había trabajado en diversos empleos a lo largo de su vida, siempre en busca de estabilidad. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando consiguió un trabajo como jardinero en la casa de un juez reconocido, Bernardo. La oportunidad de trabajar en una residencia tan prestigiosa no solo le ofrecía un buen salario, sino también una cierta tranquilidad económica que no había experimentado antes. Los primeros días en su nuevo empleo fueron desafiantes pero gratificantes. La propiedad del juez Bernardo era extensa, con jardines que parecían sacados de una revista. Javier se dedicó a familiarizarse con cada rincón del lugar, conociendo las plantas y árboles que tendría que cuidar. Desde el primer momento, se sintió impresionado por la grandeza de la casa y el impecable diseño de los jardines. Sabía que su trabajo requeriría esfuerzo y dedicación, pero estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. A medida que pasaban las semanas, Javier comenzó a conocer más a fondo a la familia. Bernardo, el juez, era un hombre serio y reservado. Siempre llegaba tarde a casa debido a sus obligaciones laborales. Aunque era respetado por su posición, Javier notaba en él una distancia fría, como si una barrera invisible lo separara de todos. En contraste, la esposa de Bernardo, Luciana, era una mujer amable y cordial, pero había algo en sus ojos que denotaba una tristeza profunda. Parecía cargar con un peso que no podía expresar en palabras, una melancolía que Javier percibía cada vez que cruzaban miradas. Pero la verdadera alegría de la casa era Belén, la hija de 7 años de Bernardo y Luciana. Belén era una niña llena de vida, con una energía contagiosa y una curiosidad insaciable. Desde el primer día, mostró un interés especial por Javier y su trabajo en el jardín. Con su risa cristalina y su entusiasmo, se convirtió en una presencia constante alrededor de Javier mientras él trabajaba. Ella lo seguía por el jardín, haciéndole preguntas sobre las plantas y los insectos, y Javier, encantado con su compañía, se tomó el tiempo para enseñarle todo lo que sabía. Un día, mientras Javier podaba un rosal, Belén se acercó corriendo con una flor en la mano. «Mira, Javier, ¿cómo se llama esta flor?», preguntó con sus grandes ojos llenos de curiosidad. Javier sonrió y le explicó con paciencia el nombre y los cuidados que requería. Esa fue una de las muchas ocasiones en que Belén se acercaba a él, buscando aprender y compartir momentos de inocente alegría. Javier comenzó a sentir un cariño especial por la niña, tratándola con el mismo afecto que hubiera tenido por una hija propia. Las interacciones entre Javier y Belén no pasaron desapercibidas para Luciana. Ella veía con agrado cómo su hija encontraba en Javier una figura paternal y protectora, algo que Bernardo, por su naturaleza distante, no podía ofrecerle. Luciana valoraba esos momentos en los que Belén, con su risa y vitalidad, parecía olvidar las tensiones y ausencias de su hogar. A pesar de las reservas de Bernardo, quien observaba con recelo la creciente cercanía entre Javier y su hija, Luciana permitía y hasta fomentaba esa relación. Para ella, ver a Belén feliz y rodeada de amor era lo más importante, y Javier se había ganado su confianza y respeto. Sin embargo, no todo en la casa del juez era alegría. Javier, con su aguda percepción, notaba que había más de lo que parecía a simple vista. Las frecuentes ausencias de Bernardo, la tristeza en los ojos de Luciana y las veces en que escuchaba discusiones acaloradas dentro de la casa eran señales de que algo no estaba bien. Javier mantenía su distancia, enfocándose en su trabajo y en la compañía de Belén, pero no podía ignorar las tensiones subyacentes. Los meses pasaron y Javier se integró cada vez más en la vida cotidiana de la familia. Su relación con Belén se fortaleció, y los momentos compartidos en el jardín se convirtieron en su refugio personal. La niña encontraba en Javier un amigo y confidente, alguien que le brindaba atención y cariño sin pedir nada a cambio. Para Javier, esos instantes de felicidad con Belén eran un bálsamo para su alma solitaria, un recordatorio de que su vida, aunque humilde, tenía un propósito y un significado profundo.
Lo que Javier no sabía era que esa misma cercanía y afecto que había desarrollado por Belén pronto se convertirían en el centro de una tormenta devastadora, desatando una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. Era un día como cualquier otro en la mansión del juez Bernardo. Javier llegó temprano, listo para comenzar su jornada de trabajo en el jardín. Mientras podaba las rosas y regaba las plantas, podía escuchar a lo lejos la risa de Belén, quien jugaba en el patio trasero. Javier siempre encontraba consuelo en la inocencia y alegría de la niña, y ese día no era diferente. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño. Luciana, la esposa del juez, estaba inusualmente callada, con una expresión preocupada en su rostro. Javier notó su semblante sombrío mientras ella observaba a Belén desde la ventana de la cocina. Decidió no preguntar nada, respetando la privacidad de la familia, pero no pudo evitar sentir una creciente inquietud. A medida que avanzaba la mañana, Javier siguió con sus tareas, intentando sacudir esa sensación de incomodidad. Alrededor del mediodía, escuchó un grito desgarrador proveniente del interior de la casa. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia el origen del sonido. Cuando llegó a la piscina, encontró a Luciana flotando inerte en el agua. La imagen era devastadora, el agua cristalina teñida de rojo y la expresión de horror congelada en el rostro de Luciana. Antes de que pudiera reaccionar o pedir ayuda, Javier sintió una mano fuerte agarrándolo por el hombro. Era Bernardo, el juez, con una expresión de furia y desesperación. «¿Qué hiciste?», gritó, acusando a Javier de inmediato. Javier, atónito y sin palabras, intentó explicar que acababa de llegar, pero Bernardo no escuchaba. El juez estaba convencido de que Javier era el culpable. En medio de la confusión, se dieron cuenta de que Belén no estaba por ningún lado. La niña había desaparecido. Javier intentó buscarla, gritando su nombre mientras corría por el jardín y la casa, pero no había rastro de ella. La desesperación de Bernardo se convirtió en una furia incontrolable, y sin pruebas ni escuchar razones, llamó a la policía, acusando a Javier de secuestro y asesinato. Cuando la policía llegó a la mansión del juez Bernardo, el caos y la confusión dominaban la escena. Los oficiales rápidamente rodearon la propiedad y sin perder tiempo, comenzaron a investigar. Javier, todavía en estado de shock, fue inmediatamente separado del juez y llevado a un vehículo policial. Las acusaciones de Bernardo resonaban en sus oídos, y aunque intentaba explicar su inocencia, nadie lo escuchaba. Dentro de la comisaría, Javier fue sometido a un interrogatorio exhaustivo. Los detectives lo presionaron con preguntas duras, intentando encontrar cualquier inconsistencia en su historia. Pero Javier, aunque angustiado, se mantuvo firme en su versión de los hechos. No había cometido ningún crimen y no sabía qué había pasado con Belén. Sin embargo, la evidencia circunstancial parecía abrumadora. Las cámaras de seguridad lo mostraban saliendo de la casa minutos después de la muerte de Luciana y la desaparición de Belén, y su relación cercana con la niña fue interpretada como motivo suficiente para el secuestro. Mientras tanto, en los medios de comunicación, la historia explotó como un incendio descontrolado. Los titulares gritaban su culpabilidad y la opinión pública se volcó en su contra. Los periodistas lo retrataron como un monstruo, un hombre que había abusado de la confianza de una familia solo para destruirla desde adentro. La presión para que se hiciera justicia era inmensa, y la imagen de Javier fue destrozada ante los ojos de la nación. El juez Bernardo, utilizando su influencia y posición, aseguró que el caso avanzara rápidamente. No había espacio para dudas ni demoras, quería ver a Javier castigado por lo que creía era un crimen atroz. Los testimonios de vecinos y conocidos, que solo sabían de Javier por sus esporádicos encuentros, fueron distorsionados para pintarlo como una figura sospechosa y perturbadora. Durante su encarcelamiento, Javier fue puesto en aislamiento para su propia seguridad. La ira y el desprecio de los otros presos hacia un supuesto asesino de niños eran palpables, y las autoridades temían por su vida. Las paredes de su celda se convirtieron en su único refugio, un lugar donde el tiempo se detuvo y las esperanzas se desvanecían lentamente. En cada audiencia judicial, Javier fue presentado como el villano de una historia trágica. Su abogado,
aunque competente, luchaba contra una marea de prejuicios y presión social. La falta de pruebas contundentes fue compensada por la narrativa emocional que los fiscales construyeron alrededor del dolor de Bernardo y la pérdida de su familia. Cada declaración, cada evidencia presentada, parecía sellar aún más el destino de Javier. A pesar de las circunstancias abrumadoras, Javier nunca dejó de proclamar su inocencia. En las pocas visitas que recibió de su abogado, reafirmaba su verdad con una desesperación tranquila. Pero con cada día que pasaba, la esperanza de una resolución justa se desvanecía y la realidad de su situación se volvía más insoportable. El juicio de Javier se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático. Las cámaras de televisión capturaban cada momento, desde su traslado al tribunal hasta las tensas sesiones dentro de la sala de audiencias. Los periodistas competían por conseguir la mejor cobertura, y los titulares sensacionalistas continuaban moldeando la opinión pública. La nación entera estaba atenta al desarrollo del caso, y las expectativas de justicia eran inmensas. El juez Bernardo, devastado por la pérdida de su esposa y la desaparición de su hija, utilizó su influencia para acelerar el proceso judicial. Quería ver a Javier condenado lo antes posible, y la presión sobre los fiscales y la policía era enorme. Durante el juicio, la Fiscalía presentó su caso con una narrativa emocional y contundente, pintando a Javier como un hombre sin escrúpulos que había traicionado la confianza de la familia para cometer un crimen atroz. La evidencia circunstancial fue suficiente para convencer al jurado. Las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraban a Javier saliendo de la casa poco después del asesinato de Luciana y la desaparición de Belén, fueron presentadas como pruebas irrefutables de su culpabilidad. Además, se mostraron mensajes de texto y correos electrónicos entre Javier y Luciana, que aunque no contenían nada incriminatorio, fueron interpretados como indicios de una relación inapropiada y un posible motivo. Los testigos llamados al estrado también jugaron un papel crucial. Vecinos y conocidos que apenas conocían a Javier ofrecieron testimonios que lo pintaban como una figura sospechosa y perturbadora. Incluso algunos de sus antiguos compañeros de trabajo, presionados por la atención mediática, exageraron sus declaraciones para no quedar como defensores de un presunto asesino. El abogado de Javier, a pesar de sus esfuerzos por presentar una defensa sólida, se enfrentaba a un muro de prejuicios y emociones. Intentó desmentir la narrativa de la Fiscalía y demostrar que las pruebas eran circunstanciales y no definitivas. También presentó testimonios de amigos y familiares de Javier que aseguraban su buen carácter y su incapacidad para cometer un acto tan vil. Sin embargo, sus argumentos fueron constantemente desestimados por el juez y el jurado, influenciados por la presión social y la narrativa mediática. Durante el juicio, Javier mantuvo su postura de inocencia. Cada vez que subía al estrado, hablaba con una voz serena pero llena de desesperación, intentando convencer a los presentes de su verdad. Contaba su versión de los hechos, explicando que siempre había considerado a Belén como una hija y que nunca hubiera hecho nada para lastimarla. Sin embargo, sus palabras parecían caer en oídos sordos, y cada sesión se sentía más como un teatro de condena que como una búsqueda de la verdad. Finalmente, después de semanas de deliberaciones y testimonios, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada, y el ambiente era tenso. El jurado, después de un breve periodo de deliberación, declaró a Javier culpable de los cargos de asesinato y secuestro. La sentencia, sin embargo, aún estaba siendo analizada, y Javier fue enviado a prisión mientras se decidía su destino final. La noticia del veredicto se propagó como un incendio. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle, desde la expresión de alivio de Bernardo hasta la mirada de resignación en el rostro de Javier. La opinión pública celebró el veredicto, viendo en él una justicia finalmente alcanzada para Belén y Luciana. Pero en el fondo, una sombra de duda permanecía, una pregunta sobre si realmente se había hecho justicia o si un inocente estaba pagando por los pecados de otro. Condenado y esperando la sentencia definitiva, Javier fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y con cada día que pasaba, la esperanza de una intervención divina o una revelación milagrosa se desvanecía.
Sin embargo, Javier nunca dejó de clamar por su inocencia, manteniendo la fe en que algún día la verdad saldría a la luz y su nombre sería limpiado. El juicio mediático y el veredicto no solo destruyeron la vida de Javier, sino que también dejaron una profunda cicatriz en la sociedad. La justicia, en este caso, se había basado más en la percepción y la emoción que en la búsqueda de la verdad. Y mientras el mundo celebraba una justicia aparentemente alcanzada, Javier esperaba en su celda, convencido de que la verdadera justicia aún estaba por llegar. La vida de Javier en prisión fue un auténtico infierno. Desde el momento en que cruzó las puertas de la penitenciaría, se convirtió en el blanco del desprecio y la hostilidad de todos a su alrededor. Los otros reclusos lo miraban con odio, convencidos de que compartían su espacio con un monstruo que había hecho lo impensable. Javier pasó 8 largos años en prisión, viviendo un verdadero infierno y aguardando con esperanza que algún día se descubra al verdadero asesino de Luciana, madre de Belén, y al responsable del secuestro y desaparición de Belén. Durante todos esos años, la policía lo interrogaba incansablemente, insistiendo en que revelara el paradero de la niña. Cada vez que le preguntaban, Javier respondía con la misma firmeza: «Soy inocente, no le hice nada a Belén». Sin embargo, tras 8 años sin encontrar a Belén y sin nuevas pistas, la justicia decidió dar por terminada la búsqueda de la niña y señalar a Javier como el culpable máximo, condenándolo a muerte en la silla eléctrica. Esa tarde, recibió la visita del sacerdote de la prisión, el padre Miguel, un hombre de rostro sereno y ojos comprensivos. El sacerdote había conocido a Javier durante sus años de encarcelamiento y había sido un consuelo espiritual constante para él. Se sentó junto a Javier, con una expresión de compasión y empatía. «Javier», comenzó el padre Miguel con voz suave, «he venido a acompañarte en este momento difícil. ¿Cómo te sientes?». Javier suspiró profundamente, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. «Padre, he pasado tanto tiempo esperando que la verdad salga a la luz. He rezado, he mantenido la fe, pero parece que todo ha sido en vano. Me duele saber que mi vida terminará sin que pueda probar mi inocencia». El sacerdote asintió lentamente, comprendiendo el dolor que Javier cargaba en su corazón. «La injusticia puede ser una carga abrumadora, Javier. Pero tu fe y tu dignidad, incluso en estos momentos, son un testimonio de tu fortaleza. ¿Hay algo que desees compartir, algún último pensamiento o sentimiento?». Javier miró al sacerdote, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Solo quiero que el mundo sepa que no fui yo. Quiero que sepan que amaba a Belén como si fuera mi propia hija y que jamás le haría daño a ella ni a nadie. He sido condenado por algo que no hice, y aunque mi vida termine mañana, deseo que algún día la verdad salga a la luz». El padre Miguel tomó la mano de Javier, apretándola con fuerza. «Javier, en tus últimos momentos, recuerda que Dios conoce la verdad. Y aunque los hombres puedan fallar en ver la justicia, la verdad divina siempre prevalece. Descansa en la paz de saber que tu corazón está limpio». Esa noche, mientras las luces de la prisión se apagaban, Javier se arrodilló en su celda y rezó con fervor. Su oración no era solo por él, sino también por Belén y su familia, por la verdad y la justicia que tanto anhelaba. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una extraña paz interior, sabiendo que había hecho todo lo posible para luchar por su inocencia. El día de la ejecución llegó con una sombría calma. El cielo estaba nublado, reflejando el ánimo sombrío que permeaba la prisión. Javier se levantó temprano, habiendo dormido muy poco, si es que había logrado conciliar el sueño en absoluto. La anticipación del fin le pesaba, pero se esforzaba por mantener la compostura. Los guardias llegaron a su celda, su presencia silenciosa pero imponente. Javier los saludó con una leve inclinación de cabeza, resignado a su destino. Lo esposaron y escoltaron por los largos y fríos pasillos hacia la sala de la ejecución. Cada paso resonaba en su mente como un eco de su inocencia no escuchada. Al llegar a la sala, Javier vio a través del vidrio a los testigos reunidos, periodistas, funcionarios y algunas personas que habían seguido el caso de cerca. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. El sacerdote, el padre Miguel,
estaba a su lado, ofreciéndole palabras de consuelo en esos momentos finales. Javier fue colocado en la silla eléctrica, sus manos y pies asegurados con correas de cuero. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, buscando fuerzas en su interior. Cuando le preguntaron si tenía algunas últimas palabras, abrió los ojos y miró directamente a los testigos detrás del vidrio. «Soy inocente», dijo con voz firme y clara, «no hice nada de lo que me acusan. A pesar de todo, he mantenido mi fe en que algún día la verdad saldrá a la luz. Si mi muerte puede servir para que otros busquen la justicia verdadera, entonces que así sea. Espero que, donde quiera que esté Belén, ella esté segura y encuentre paz». Las palabras de Javier resonaron en la sala, causando un murmullo entre los presentes. La mirada de Javier se mantenía fija y decidida, su dignidad intacta a pesar de las circunstancias. El silencio se hizo aún más profundo cuando el oficial encargado de la ejecución se preparó para accionar el interruptor. De repente, el sonido de una puerta abriéndose de golpe rompió la tensión. Todos se giraron para ver a una joven entrar corriendo, con el cabello desordenado y una expresión de desesperación en su rostro. «¡Paren! ¡Paren esto ahora mismo!», gritó, su voz llena de urgencia. «Soy Belén. Javier es inocente». La aparición de Belén en el tribunal fue como un rayo que rompió el tenso silencio de la sala. Todo el mundo quedó paralizado al ver a la niña que todos creían muerta desde hacía 8 largos años. Los murmullos y susurros llenaron el espacio, mientras las miradas incrédulas se posaban sobre la joven, vestida con ropa sucia y desgastada, pero con una determinación inquebrantable en sus ojos. Belén se acercó al frente, sus pasos resonando en la sala mientras mantenía la mirada fija en Bernardo, su propio padre. La seguridad del tribunal intentó detenerla, pero su voz, fuerte y clara, los hizo retroceder. «Ese monstruo al lado de Javier es el verdadero asesino», exclamó, su dedo apuntando directamente a su padre. «Él mató a mi madre y me ha mantenido cautiva todos estos años». La revelación de Belén en el tribunal dejó a todos en un estado de shock absoluto. La sala, que había estado en silencio expectante para la ejecución de Javier, se convirtió en un hervidero de incredulidad y sorpresa. Las miradas se cruzaban, los susurros llenaban el aire, y el juez principal se encontraba momentáneamente sin palabras, tratando de asimilar la información que acababa de recibir. El juez, recobrando su compostura, golpeó su mazo para restaurar el orden en la sala. «Silencio», ordenó con firmeza. Todos en la sala, incluyendo a los espectadores, los abogados y la prensa, guardaron silencio de inmediato, pendientes de lo que vendría a continuación. Debido a la aparición de nuevas evidencias, continuó el juez, la ejecución de Javier queda suspendida de inmediato. Este tribunal ordena una nueva investigación para verificar las afirmaciones hechas por Belén. La decisión del juez fue recibida con un murmullo de alivio y asombro. Javier, aún atado a la silla eléctrica, sintió una oleada de emociones encontradas. Por un lado, su vida había sido salvada en el último momento, por otro, el horror de los últimos 8 años y la revelación de que Belén había estado viva todo ese tiempo lo abrumaban. Sus lágrimas de alivio y gratitud no pasaron desapercibidas. Belén, de pie en el centro de la sala, continuó mirando a su padre con una mezcla de desafío y tristeza. Su valentía había salvado a un hombre inocente, pero también había expuesto la monstruosidad de su propio padre. El juez Bernardo, incapaz de mantener su fachada, comenzó a retroceder lentamente, consciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Los guardias del tribunal se movieron rápidamente para retirar a Javier de la silla eléctrica y llevarlo a un lugar seguro. La multitud, aunque conmocionada, no pudo evitar sentir una profunda empatía por el hombre que había sido injustamente acusado y condenado. Los reporteros capturaban cada momento, asegurándose de que el mundo entero conociera la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. El juez principal ordenó que Belén fuera llevada a un lugar seguro donde pudiera recibir atención y protección, lejos de la influencia de su padre. La policía comenzó a coordinarse para investigar las afirmaciones de Belén y buscar el cuarto oculto en la casa de Bernardo, donde había sido mantenida cautiva.
Mientras Javier era escoltado fuera del tribunal, miró a Belén con una expresión de gratitud y asombro. La niña, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado, había encontrado la fuerza para salvarlo. En su corazón, sabía que había sido bendecido con una segunda oportunidad para vivir, gracias al valor y la determinación de Belén. La suspensión de la ejecución de Javier no solo marcó un giro dramático en su vida, sino que también simbolizó un rayo de esperanza y justicia en medio de la oscuridad. La verdad había comenzado a salir a la luz, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo para Javier y Belén, libres finalmente del peso de las mentiras y el engaño. Con la ejecución de Javier suspendida y el tribunal en un estado de conmoción, Belén, aún visiblemente nerviosa pero decidida, fue escoltada a una sala aparte para dar su testimonio. El juez principal, los abogados y varios oficiales de la policía estaban presentes, listos para escuchar lo que tenía que decir. Belén, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a contar su historia. Todo empezó el día que mi mamá murió, dijo, mirando a los presentes con ojos llenos de dolor. Papá siempre discutía con ella. Recuerdo que esa mañana se habían peleado muy fuerte. Javier estaba en el jardín, trabajando como siempre. Las palabras de Belén captaron la atención de todos. Cada detalle que proporcionaba era una pieza crucial en el rompecabezas de la verdad que había permanecido oculta durante años. Ese día, mamá me pidió que me quedara en mi habitación, continuó Belén. Pero escuché gritos y salí corriendo. Vi a papá empujando a mamá hacia la piscina. Ella cayó y no volvió a salir. Un murmullo de horror recorrió la sala. Belén hizo una pausa, tomando aliento antes de seguir. Yo grité, intenté correr para el jardín porque sabía que Javier estaría allí, pero papá me alcanzó. Me dijo que si decía algo, me pasaría lo mismo. Luego me llevó a un cuarto secreto en el jardín, un lugar donde solía jugar con mi mamá cuando era pequeña. La historia de Belén era desgarradora. Relató cómo había sido mantenida cautiva en ese cuarto, viviendo con miedo y soledad. Su padre, Bernardo, había hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie descubriera su secreto. Él me daba comida y agua, pero no me dejaba salir, dijo Belén, con lágrimas en los ojos. A veces me traía libros o juguetes, pero siempre estaba sola. Escuchaba a los jardineros y a los empleados de la casa, pero no podía pedir ayuda. Cada vez que intentaba gritar, me amenazaba. El impacto de sus palabras era palpable. Los oficiales de policía tomaban notas, y los abogados se miraban entre sí, conscientes de la gravedad de las revelaciones. El juez principal, con una expresión severa, asintió lentamente, indicando que Belén continuara. Un día, tuve un sueño, explicó Belén. Soñé con mi mamá. Estábamos jugando en ese cuarto y me recordó la llave escondida bajo el colchón. Al despertar, supe que tenía que encontrar esa llave y escapar. Pero la mantuve escondida porque tenía miedo de salir y que mi padre me haga lo mismo que le hizo a mi mamá, tenía miedo que me matara, entonces no salí. Belén explicó que sabía que era el día de la sentencia a muerte de Javier porque la noche anterior, Bernardo, su padre, pasó a verla y le dijo, mañana tu querido amigo el jardinero va a morir, y será tu culpa. Lo voy a asesinar en la silla eléctrica, y si piensas en escaparte, te va a pasar lo mismo. Belén explicó que en ese momento sintió que era el momento de salir, no podía permitir que Javier, una persona tan buena e inocente, muera en manos de su padre, al igual que su madre. La valentía de Belén era innegable. Su testimonio no solo exoneraba a Javier, sino que también exponía la verdadera naturaleza de su padre, el juez Bernardo. Con cada palabra, la verdad se abría paso, desmoronando la fachada de respetabilidad que Bernardo había mantenido durante tantos años. Entonces hoy, al despertar, decidí salir con la llave que tenía escondida, continuó Belén, y corrí a mi casa y encontré a mi ama de llaves Lupe, quien me trajo hasta aquí, dijo Belén. Cuando Belén terminó de hablar, la sala estaba en silencio. Nadie podía negar la veracidad de su historia. Las lágrimas corrían por su rostro, pero también había una determinación inquebrantable en sus ojos. Había liberado no solo a Javier,
sino también a sí misma de la prisión de miedo y mentira en la que había vivido. El juez principal, visiblemente conmovido, declaró que se tomarían medidas inmediatas para investigar el cuarto secreto y detener a Bernardo. Javier, quien había escuchado todo desde una sala contigua, no podía contener las lágrimas. La verdad, aunque dolorosa, finalmente había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de justicia y redención. Belén fue llevada a un lugar seguro, rodeada de oficiales y personal de apoyo. Su historia había conmovido a todos, y su valentía se convertiría en un símbolo de esperanza y resistencia. Mientras el tribunal se preparaba para la siguiente fase de la investigación, todos sabían que nada volvería a ser igual. La verdad, una vez revelada, tenía el poder de transformar vidas y sanar heridas profundas. Con la declaración de Belén resonando en los oídos de todos y la verdad finalmente emergiendo, la policía inició de inmediato una investigación en la mansión del juez Bernardo. Se dirigieron al jardín, siguiendo las indicaciones de Belén, y encontraron el cuarto secreto que ella había descrito. La habitación estaba escondida detrás de una espesa vegetación, un lugar oscuro y lúgubre que albergaba las pesadillas de Belén durante todos esos años. Dentro del cuarto, encontraron pruebas irrefutables, juguetes viejos, libros infantiles y rastros de la presencia de Belén. Los oficiales de policía documentaron cada detalle, asegurándose de que nada quedara fuera de su informe. La evidencia era clara y contundente. Bernardo había mantenido a su propia hija cautiva, ocultando su crimen bajo una fachada de respetabilidad. Bernardo fue arrestado en su casa sin resistencia. Los oficiales lo esposaron y lo llevaron bajo custodia mientras la comunidad miraba con asombro. El juez que había condenado a tantos ahora enfrentaba la justicia por sus propios crímenes. La caída de Bernardo fue rápida y decisiva, su poder y prestigio desmoronándose como un castillo de naipes. En el juicio, Bernardo fue sentenciado a prisión perpetua por el secuestro de su hija, el asesinato de su esposa y la fabricación de pruebas contra Javier. El tribunal decidió además que, debido a la gravedad de sus crímenes, en los últimos años de su condena sería ejecutado en la silla eléctrica. La noticia de su sentencia fue recibida con un sentido de justicia cumplida por parte de la comunidad y especialmente por Javier y Belén, quienes finalmente pudieron ver al verdadero culpable enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, en la prisión, Javier fue informado de la suspensión de su ejecución. Los oficiales le comunicaron que había sido exonerado de todos los cargos. La incredulidad y el alivio se apoderaron de él al mismo tiempo. Había pasado 8 años en el infierno, pero ahora, la verdad lo había liberado. La reunión de Javier con Belén fue un momento de profunda emoción. Al salir de la prisión, vio a Belén esperándolo con lágrimas en los ojos. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de amor y protección hacia la niña que había arriesgado tanto para salvarlo. Belén, por su parte, encontró en Javier la figura paterna que había perdido, un faro de esperanza y seguridad en medio de la oscuridad que había vivido. La vida de Javier y Belén cambió para siempre. Javier fue recibido con el apoyo de la comunidad, quienes ahora veían en él a un hombre que había soportado una injusticia inimaginable. Belén, liberada de su cautiverio, comenzó a vivir una vida de libertad y alegría, asistiendo a la escuela y haciendo nuevos amigos. Juntos, Javier y Belén decidieron comenzar de nuevo, dejando atrás las sombras del pasado. Se mudaron a una nueva ciudad, donde nadie los conocía, y empezaron a construir una vida basada en el amor, la confianza y la justicia. Javier consiguió un trabajo como jardinero en un parque público, y Belén se convirtió en una defensora de los derechos de los niños, inspirando a otros con su historia de valentía y resistencia. El caso de Javier y Belén se convirtió en un símbolo de justicia y redención. Su historia fue contada en libros y documentales, y ambos trabajaron para ayudar a otros que habían sufrido injusticias similares. La fundación que crearon en nombre de Luciana, la madre de Belén, proporcionó apoyo a víctimas de violencia doméstica y niños en situaciones de riesgo. La vida de Javier y Belén, aunque marcada por el dolor y la pérdida, encontró un nuevo propósito en la lucha por la justicia y la protección de los más vulnerables. La verdad había prevalecido, y con ella,
la oportunidad de construir un futuro mejor. En cada paso que daban, en cada sonrisa compartida, demostraban que el amor y la verdad son más fuertes que cualquier adversidad y que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. La historia de Javier nos recuerda que la verdad y la justicia pueden tardar en llegar, pero siempre encuentran su camino. A través de años de sufrimiento y lucha, Javier mantuvo su inocencia y su esperanza. La valentía de Belén para enfrentarse a su propio padre y revelar la verdad no solo salvó la vida de Javier, sino que también restauró su dignidad. Este relato nos enseña la importancia de la perseverancia, la integridad y el valor de luchar por lo que es justo, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia conmovedora. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Déjanos tus comentarios y cuéntanos si alguna vez has vivido algo similar o qué te ha parecido esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si deseas apoyar nuestro canal, puedes hacerlo a través del enlace en el comentario fijado. Hasta la próxima. El marido llevó a su amante a la fiesta de su hijo, la esposa mantuvo la calma y lo que hizo después dejó a todos sin palabras.